Hola, buenas tardes a un nuevo Diálogo Piensa. A todos los que nos están viendo en estos momentos, hoy día tenemos el agrado de contar con un invitado de la región. Nos acompaña hoy Marcelo Ruiz. Él es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en Dirección de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile y es profesor del programa de magíster en Gestión de Proyectos Urbanos Regionales de la Universidad de Viña del Mar. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Hola Maximiliano, muchas gracias por la invitación a esta conversación y muchas gracias también a la Fundación PENS. Bueno, Marcelo, la idea de esta conversación es hablar un poco de los temas en los que tú eres experto, principalmente en temas de segregación y vivienda. Y bueno, la idea de este diálogo y por qué surgió la idea de invitarte a ti y hablar sobre estos temas es porque a raíz de la crisis sanitaria hemos visto en las últimas semanas que se ha puesto sobre la mesa el tema de la segregación y las condiciones de vivienda. A modo ejemplar, hace algunos días salió por ahí en una noticia que hubo un estudio que hizo GeoBusiness en el cual hablaba de los metros cuadrados por vivienda, haciendo un paralelo, por ejemplo, en lo que ocurre en Lo Barnechea y lo que ocurre en Puente Alto. Y el estudio decía que en Lo Barnechea las viviendas en promedio tienen 112 metros cuadrados, mientras que en Puente Alto es un 44, tienen un 44 metros cuadrados. O sea, hay una diferencia notable que no sé si qué piensas tú al respecto sobre el factor de la segregación y las condiciones de vivienda para enfrentar una situación actual donde se nos pide que nos quedemos en la casa prácticamente. Sí, mira, es un súper buen punto. El problema de la desigualdad en la ciudad y de la segregación urbana y además de la inequidad, digamos, en términos de la distribución de bienes públicos en la ciudad, eh, aparece en dos grandes fenómenos. El primero es las viviendas precarias, de mala calidad, de tamaño reducido, en barrios mal equipados. Y lo segundo son los barrios, estos barrios de bajo ingreso que están lejos de las zonas de empleo, lejos de los centros, lejos de las oportunidades, y por tanto las personas tienen que hacer viajes largos en transporte público. Hay dos fenómenos entonces asociados a la segregación urbana que están haciéndose presentes en esta crisis, y por supuesto los barrios del sur de Santiago eh, están evidenciando todos estos problemas, por supuesto. Eso es Estos, evidente. pro- estos problemas, Marcelo, yo sé que tú lo has estado estudiando hace bastante tiempo, temas de segregación, vivienda, pero hoy actualmente, a raíz precisamente del coronavirus y la famosa cuarentena que se hablan durante los últimos días, hemos visto también, por ejemplo, en familias de 10 personas viviendo en 40 metros cuadrados, y se les pide además que tengan medidas de distanciamiento social. Entonces, ¿cómo es posible compatibilizar hoy en día la condición de vivienda en la cual viven muchos compatriotas con estas instrucciones que da el gobierno en cuanto a mantener el distanciamiento, a no salir a la calle, a mantenerse encerrado en sus casas? Bueno, a ver, en el último tiempo han empezado a salir algunas voces que han puesto este tema en la discusión pública. Evidentemente, las medidas de protección contra el contagio del coronavirus no son posibles de cumplir por todo el mundo. La verdad es que nosotros tenemos tres ciudades en Chile. Tenemos la ciudad de alto ingreso, la ciudad de la clase media y la ciudad de los bajos ingresos. Y en realidad las políticas públicas tienen que adaptarse a la realidad de cada una de ellas. No puede pretender, por ejemplo, que las personas que trabajan en el empleo informal tengan las mismas posibilidades de cumplir la cuarentena que personas que tienen empleos de buena calidad, que tienen ahorro o que incluso tienen empleos lo suficientemente sofisticados como para poder trabajar a distancia. En el caso del problema de la vivienda, esto se ve agravado, o sea, la crisis sanitaria agrava un fenómeno que se viene ya observando hace aproximadamente 10 años, que es el problema de acceso a la vivienda por parte de segmentos de clase media baja y segmentos vulnerables, en donde eh, hay cada vez más demanda por reducir el costo de viaje, los tiempos de viaje, el distanciamiento a las áreas de empleo,
y producto de ese crecimiento de demanda por localizarse cercano a las zonas a las zonas de empleo, ya sea en el Gran Santiago, en el Gran Valparaíso o en el Gran Concepción, que son las tres grandes áreas metropolitanas del país. Producto de eso es que hoy en día se empiezan a sincerar condiciones de hacinamiento que están entre las familias más vulnerables y también, por ejemplo, a través del fenómeno de inmigración. Pero yo insisto, este problema de acceso a la vivienda es un fenómeno que ya se había empezado a observar hace aproximadamente 10 años y que hoy en día se sincera con la crisis que genera la cuarentena finalmente. Entonces, es un problema que fundamentalmente está dado por el aumento de demanda por acceder a las zonas céntricas y que se traduce finalmente en problemas de hacinamiento y con las escenas más dramáticas a través, por ejemplo, de los inmigrantes que en efecto están en condiciones de hacinamiento que son francamente inaceptables y preocupantes. Claro, y Marcelo, porque generalmente cuando se habla del tema del hacinamiento o de viviendas que no son dignas para una persona o un grupo familiar, el tiro se pone el ojo en Santiago. Generalmente con una tendencia de los últimos años a tender a construir lo que algunos llaman guetos verticales, es decir, hacinamiento vertical en departamentos que son bastante pequeños y además a un costo bastante elevado, a medida que uno se acerca a los servicios públicos, por ejemplo. Pero en nuestra región, ¿cómo tú ves el panorama de segregación y vivienda? ¿Hay un problema tan marcado como en Santiago? No, a ver, a mí me gustaría, ya profundizando la conversación, compartir algunas imágenes para que podamos conceptualizar de mejor forma. Así que las voy a compartir ahora, gracias. Sí, dale, dale nomás. Ya. Mira, lo primero que hay que tener en claro cuando uno analiza el problema de la vivienda en Chile es lo que ha sucedido en los últimos 30 años, en donde el desarrollo del país está caracterizado por el crecimiento económico, las políticas sociales, la reducción de la pobreza, y todo eso se ha traducido, entre otras cosas, en la expansión de los grupos medios, las clases medias en los últimos 30 años. Ahora, ese crecimiento de los grupos medios tuvo y tiene un efecto en la ciudad, sobre todo porque estos nuevos grupos medios accedieron a mejores viviendas y accedieron a barrios de mejor calidad dentro de las ciudades, sobre todo las tres grandes áreas metropolitanas. Ahora, en la medida que aumentaron los ingresos, también aumentó la mayor demanda por espacio y por esa razón en los años 90 las ciudades tendieron a expandirse porque aumentaron los barrios de vivienda de baja densidad que respondían a esta nueva demanda por mayor espacio generada por el aumento de ingresos. ¿Ya? Y si bien esto, desde el punto de vista del transporte, tiene algunos problemas porque a la medida que las ciudades se expanden, por ejemplo, aumenta la congestión o también se consume suelo que tiene un valor ambiental. A pesar de esos problemas, es innegable que esto se tradujo en un mejoramiento de la calidad de vida y de la vivienda de los segmentos de ingresos medios. ¿Ya? Entonces, y esto además muy, muy apoyado por la masificación del automóvil. En la medida que se masifica el automóvil, las posibilidades de acceder a nuevas localizaciones se multiplican. Y entonces, y eso es lo que genera nuevos barrios con mejores estándares ambientales, con mejores espacios, pero claro, alejados de los centros de la ciudad. Entonces, tenemos esa realidad de la ciudad de la clase media que aparece en los 90. Y por otro lado tenemos el problema asociado a los conjuntos de vivienda social, que fundamentalmente se concentran en aquellos que están construidos antes del 2006. ¿Por qué el 2006? Porque el 2006 viene el cambio de la política de vivienda en donde se mejora sustancialmente algunos estándares de la vivienda social. Pero todos aquellos proyectos que se construyen entre el año 80 y el año 2006 son proyectos cuyos estándares, la verdad, es que son bastante malos, son viviendas precarias, son viviendas de tamaño muy reducido, inferior a 50 metros cuadrados, y es ahí entonces donde está hoy en día los problemas de hacinamiento y también problemas de acelerar el contagio. Son viviendas que además de tener mala calidad, están ubicadas en malos barrios,
alejadas de los centros y con condiciones de urbanización muy precarias. Entonces, ese es un problema, los conjuntos de vivienda social anteriores al 2006, en donde hay mala calidad de vida. Pero además, en materia urbana tenemos otro problema que igual a mí me gustaría destacar, aprovechando esta conversación, que es el comercio informal, porque la verdad que nosotros tenemos un extenso conjunto de comunas en las grandes áreas metropolitanas y también en general en el país, que concentran población que depende, cuya fuerza laboral depende del comercio informal. Y ahí O sea, también tenemos... sin ir más lejos, Valparaíso, por ejemplo. Claro, sin ir más lejos, Valparaíso, esto también se ve reflejado en el centro de Viña del Mar, en fin, entonces ahí también hay un problema urbano y que también es necesario tratar, o sea, no solo un problema de vivienda, sino que hay un problema de precariedad del empleo que se da en la ciudad y que se refleja en los espacios públicos. Entonces, a mí me gustaría profundizar sobre eso. Ahora, esta foto que tenemos acá es el Bioto 2000, es un proyecto de vivienda de clase media que se inicia en los 90, está ubicado en la comuna de Quilpué, que refleja esto que conversábamos, la posibilidad de acceder a viviendas en formatos de baja densidad, viviendas unifamiliares, aisladas, en barrios con áreas verdes, con arborización, y con un tamaño que permite experimentar la cuarentena de una forma un poquito más cómoda. ¿Ya? Y estos son los barrios que aparecen en los 90, producto del crecimiento de la clase media. Pero en el lado contrario, tenemos esto. Es una población, conjunto de vivienda social de los construidos antes del cambio de política de vivienda social del año 2006, este es de los años 90, y se ubica en Glorias Navales, en Viña del Mar, y es la foto que permite identificar aquellas viviendas de mala calidad, de tamaño reducido y en condiciones de precariedad urbana que son profundas. Estas viviendas tienen menos de 40 metros cuadrados de superficie. Entonces, las condiciones de hacinamiento y además de alejamiento de los centros de empleo, lo cual implica tener que hacer largos viajes en transporte público, son aquellas que hoy en día están en el centro del problema. Ahora, ¿cuántos barrios de estos tenemos en el Gran Valparaíso? Yo tengo identificado al menos 6, ya como vamos a ir entrando a la discusión del Gran Valparaíso. Esta es la foto del Gran Valparaíso, aquí están las 5 comunas, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Alemana, son más o menos 1 millón de habitantes, 340.000 viviendas. Y los barrios, entonces, que concentran vivienda precaria, ahí están la principal estructura vial, y esos son los barrios que tienen estas condiciones de precariedad en la vivienda. Está todo el sector de Playa Ancha, que tiene una alta concentración de vivienda social anterior al 2006. Tenemos el sector de Rodelillo, Placeres, donde se junta Viña del Mar con Valparaíso, al sur de ambas comunas, que también tiene una alta concentración de vivienda social nueva y antigua, ¿ya? Digamos que ese sector, Marcelo, Sí, un paréntesis, ese sector que está mostrando ahora, Placilla, Roderillo, yo diría que ha experimentado abruptamente un crecimiento poblacional en densidad si uno mira los últimos 10 años, ¿o no? totalmente. De hecho, Placeres es uno de los distritos que más crece en Valparaíso para el último censo, pero sobre todo en base a vivienda social. ¿Ya? Y tiene vivienda social anterior al 2006 y posterior al 2006 y la va a seguir teniendo porque cuenta con suelo disponible y hay nuevos proyectos que ven ahí. Entonces, ahora, el cambio de política de vivienda a partir del 2006 en adelante no solo permite, entre paréntesis, eliminar la deuda de los nuevos beneficiarios, el subsidio sin deuda, ¿ya? Sino que además amplía los tamaños y hoy en día se están alcanzando tamaños cercanos a 60 metros cuadrados y con eso uno en una familia de 4 personas ya tiene el mínimo de 15 metros cuadrados por persona. Pero eso a partir del 2006 en adelante, que es donde se da el cambio político. También tenemos el sector del olivar, acá en el límite entre Viña del Mar y Quilpué, que también es un enorme proyecto de vivienda social de los 80. Tenemos el sector de Glorias Navales, donde está sacado el ejemplo que yo mostré al principio. Tenemos también el proyecto de Concón, creo que
Villa Primavera. Y también tenemos en Quilpué y Alemana todo lo que es el Belloto Sur, que también tiene una alta concentración de vivienda social de mala calidad. Ahora, el Marcelo, otro problema, sí, haciendo una precisión, entonces es que nosotros tuviésemos que focalizar esfuerzos o tratar de levantar información ahora en tiempos de pandemia, tú pondrías el foco en estos 6 sectores. sí, por supuesto, porque son sectores que tienen alta concentración de vivienda que generan hacinamiento y además cuya población tiene empleo asociado al rubro del comercio, del servicio, donde hay mucha informalidad, que es lo que voy a mostrar a continuación. Esto que tengo acá, también es el mapa del Gran Valparaíso, la superficie urbanizada, y lo que está destacado en colores son los barrios que tienen mayor atracción de viajes, que es donde trabaja la gente en el Gran Valparaíso. Aproximadamente el 40% de los viajes de la Punta Mañana está localizado en este conjunto de distritos. Pero a su vez, estos barrios concentran el 60% de la superficie comercial edificada del Gran Valparaíso. Y sin embargo, no representan más del 10% del total de superficie de todo lo que es el área metropolitana del Gran Valparaíso. Entonces, por la condición topográfica del Gran Valparaíso, las áreas centrales tienen tamaños reducidos, generalmente están en las cuencas de los esteros o de los cursos de agua, sobre las cuales dieron paso a la urbanización inicial de las comunas del Gran Valparaíso. Ahí está, por ejemplo, la Almendral, Población Vergara, el Centro Reñaca y el sector comercial en torno al troncal urbano. Y entonces, estos barrios concentran una enorme cantidad de comercio, una enorme cantidad de flujo de personas y por tanto concentran una enorme cantidad de comercio informal, ¿ya? Y hay que recordar que el Gran Valparaíso tiene una enorme cantidad de comercio informal, producto de que su base económica es precaria. ¿Y por qué es precaria? Porque a la medida que el Gran Valparaíso se fue integrando con el Gran Santiago, fue perdiendo actividad económica o económica productiva industrial, que es la que genera empleos de calidad, y por el contrario se transformó en una conurbación de servicios, y donde la actividad inmobiliaria tiene también una enorme importancia. Entonces, ¿cuál es el problema asociado a esto? Que son rubros que generan empleos que están sujetos a la informalidad o a la precariedad. Ahora, el problema del comercio informal, que está muy extendido en Valparaíso, también en Viña del Mar, respecto al contagio, es que primero que todo es gente que tiene imposibilidad de asumir la cuarentena, por razones obvias, gente que tiene que hacerse un sueldo día a día, y claro, este es el ejemplo más evidente, pero piensen también ustedes en la gente que anda en Uber, que maneja Uber, o en la gente que vende programas de compañías de seguro, cosas así, son gente que se tiene que mover y que tiene que hacerse el sueldo día a día. Claro. Además, entonces no pueden asumir la cuarentena, tienen que estar en lugares de alta... Aparte, sí. y aparte son precisamente las personas que demandan más transporte público y Por que una vez supuesto, que demandan transporte público son también los que recorren, los que tienen un recorrido más largo. por Porque estamos supuesto. viendo, por Entonces, ejemplo, sí, sí, hay alguien que vive aquí en el Belloto Sur y tiene que viajar todos los días a Valparaíso, lo tiene que hacer por necesidad, pero además, si se llega a contagiar en Valparaíso o en el Belloto, hay un riesgo de contagiar en todo el recorrido que hace ese transporte público día a día. por supuesto. Entonces, estos tres factores, la imposibilidad de asumir la cuarentena, el tener que estar presente en lugares de alto flujo, con alta concentración demográfica, y además tener que hacer viajes largos en transporte público, son factores que profundizan el riesgo de acelerar el contagio. Y eso también tiene que ser colocado en la discusión, porque básicamente todas las comunas que concentran población de bajos ingresos tienen el problema de que su base económica está asociada a la informalidad, y es un problema muy grave, porque nosotros hasta ahora tenemos una mirada relativamente optimista respecto al desarrollo del contagio en Chile, pero no hay que olvidar que el virus entró a barrios de altos ingresos, donde la gente puede hacer cuarentena y donde tiene empleos y donde además tiene acceso al sistema de salud privada. Pero ahora el virus está penetrando a las comunas Sí. de bajo ingreso, donde la gente no puede hacer cuarentena y donde la gente utiliza la salud pública. Entonces, la verdad es que podemos tener escenarios, yo no quiero ser pesimista, pero
podemos llegar a tener escenarios bastante más malos de los que tenemos hoy en día. Que por lo demás la realidad de Latinoamérica, que es el caso de Guayaquil, para ver un caso extremo en donde la pandemia está francamente desbordada. ¿Ya? Entonces hay que ponerle mucha atención a esta dimensión también Marcelo, del comercio informal. ¿Sí? ¿Sí? tú hasta ahora has hablado de tres dimensiones que, por un lado, vivienda, condición de vivienda, en segundo lugar, lo que es el comercio informal, y en tercer lugar, transporte público. Sí. Y por lo que tú nos estás comentando, estos tres factores están interconectados, o sea, no es adecuado realizar algún análisis o plantear alguna solución basándose estrictamente en uno solo. Sí, por supuesto ¿Tú que no. crees que las autoridades, tanto regionales, nacionales, etcétera, han estado analizando el problema de la pandemia en su multidimensionalidad o han ido analizándolo por partes? Veamos transporte por un lado, por otro lado veamos salud. ¿Tú crees que existe realmente esta integración de los temas? Lo que pasa es que al Estado chileno, por naturaleza, le cuesta la integración intersectorial. El Estado chileno tiene una tendencia a la fragmentación institucional y, por tanto, tiene la tendencia a mirar los problemas de forma parcializada. Y junto con ser profundamente sectorializado y fragmentado, también tiene el problema de que es vertical. ¿Ya? Entonces, estas dos dimensiones, la fragmentación y la verticalidad, en el fondo un Estado muy centralizado, generan dificultades para integrar distintas variables y conocimientos que permitan tener una visión amplia del fenómeno. Ahora yo creo que la mesa, digamos, que acompaña al Ministerio de Salud hoy en día, da la posibilidad de tener un enfoque más amplio del problema, pero sin duda que falta. Por ejemplo, falta profundizar trabajo con los alcaldes, falta profundizar información que esté a nivel comunal para poder tener mejores medidas de mitigación, de prevención. Pero de eso voy a llegar al final, así que voy a mostrar un par de láminas más. Eh, Sí, ahora, dale. sí, yo creo que es importante poder definir qué es lo que entendemos por segregación urbana, porque hemos hablado bastante de segregación urbana. En Chile está definida por 4 elementos. La primera es la homogeneidad socioeconómica, en este caso, concentración masiva de pobreza, además en barrios que están lejanos a los centros y a las oportunidades. Ya sabemos que en los centros de la ciudad están las oportunidades, están los empleos, está la interacción social, que es justamente lo que hoy en día está se ve limitado con las medidas para combatir la pandemia. La interacción social es la que está limitada y por eso el escenario económico está complejo. Una tercera variable que son áreas urbanamente deterioradas y sin equipamiento, sin áreas verdes, con calles en mal estado, sin iluminación, con espacios mediazos, sin equipamiento de salud, sin colegios, muchas de ellas, sin equipamiento de seguridad, sin equipamiento social, en fin. Y además hoy en día hay una cuarta dimensión que aparece en los últimos 10 años y con el estallido social toma una fuerza inusitada, que son territorios en conflicto, barrios violentos y algunos de ellos verdaderas zonas de guerra, por ejemplo, de narcotráfico. ¿Ya? Esta foto de Bajos de Mena, que es una zona donde se ha concentrado mucho esfuerzo estatal, también puede generar erradicación, y bastante elocuente respecto a lo que yo acabo de escribir. Ahora, la segregación urbana tiene algunos efectos que son importantes también destacar. Primero, limita las oportunidades de la población vulnerable, profundiza la pobreza, en el fondo impacta la calidad de vida de la población vulnerable, por lo tanto profundiza además la desigualdad y además aparece otro problema, que es que distorsiona las prioridades de la élite, ya sea de izquierda o derecha, porque básicamente no todos estamos enfrentados a los mismos problemas. Entonces, la visión de una persona o los problemas de una persona que vive en la dehesa respecto a una que vive en Glorias Navales, evidentemente no son las mismas. Entonces, esto también provoca algunos problemas respecto a donde yo debería concentrar los esfuerzos. ¿Ya? Esto que tú estás hablando, Marcelo, esto último, cuando Sí. tú hablas de la diferencia entre ciertos sectores y que se distorsiona la prioridad de la élite, uno ahí podría entender en parte por qué existe este conflicto entre los alcaldes y el gobierno central. Porque se ha Bueno, por dicho mucho supuesto. que los alcaldes son quienes mejor conocen su territorio y alguna medida que se toma en las Condes no necesariamente va a impactar de igual forma a una persona que vive en Puente Alto, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinas del rol que han tenido los alcaldes en cuanto a hacer ver esta diferencia territorial?
No, yo creo que tú tienes toda la razón. Los alcaldes justamente han sido actores que han aportado una cuota importante de realismo territorial a las políticas que ha adoptado el gobierno, no solo en la pandemia, sino también en el estallido social. Y si bien uno podría alegar que de parte de determinados alcaldes puede haber también un exceso de protagonismo y también una agenda política que la cual hay que sacar digamos, de lo que es la conducción de la pandemia, la mayoría de los alcaldes han tenido un rol que ha permitido justamente aterrizar las decisiones del gobierno. O sea, sin ir más lejos, entiendo que fueron los alcaldes quienes pusieron la necesidad de ampliar la cuarentena en los colegios y no esperar que se contagiara la gente en los colegios. ¿Ya? Sí, ahora, Entonces, ¿cómo tú puedes, porque tenemos un problema que es evidente entre algunos con protagonismo, otros sin protagonismo, algunos con afán político, algunos lo hará de buena fe, pero es evidente que hoy en día hay una pugna bien profunda entre los alcaldes y el ejecutivo, y pareciera que falta una figura que, y de hecho se ha hablado en los últimos días, una figura que medie entre el ejecutivo y los alcaldes. ¿No es esta una oportunidad para poner sobre la mesa la relevancia que va a tener la figura del gobernador regional que vamos a escoger? O, dicho de otra forma, ¿no sería distinto afrontar esta crisis si hubiésemos tenido actualmente gobernadores regionales electos? no, yo tengo ahí una visión un poquito más pesimista, porque la verdad es que yo creo que la crisis hay que enfrentarla con lo que se tiene. ¿Ya? Yo creo que hay que hacer un acto de realismo político. Yo creo que habría sido muy complejo enfrentar esta crisis con una institucionalidad recién estrenada, la cual todavía tiene que mejorar mucho y la cual todavía no se sabe bien hasta dónde llegan sus atribuciones y sus facultades. ¿Ya? Yo creo que yo creo que, a ver, yo no quiero criticar la conducción que ha hecho el gobierno. A mí me parece que el gobierno de todas formas lo ha hecho razonablemente bien hasta lo que va ahora de la crisis. Pero, pero yo creo que habría sido muy complejo hacerlo con una institucionalidad regional recién estrenada. Yo creo que se puede mejorar bastante en la gestión de la crisis, con la institucionalidad que hay en este momento, y el problema es de orden político. Porque la verdad es que la voluntad de coordinarse de mejor forma entre los alcaldes y entre las municipalidades y el gobierno es un problema que depende finalmente de la voluntad del Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, ¿Y cómo ves tú, Marcelo, el tema de la coordinación, ya no en niveles, a nivel vertical, entre el nivel central y municipal, sino entre las propias comunas? Porque hasta ahora lo que tú nos has mostrado es que hay una dependencia entre distintas comunas que son vecinas. Pienso, por ejemplo, en la conurbación Viña del Mar, Valparaíso, donde mucha gente que vive en Viña trabaja en Valparaíso y viceversa, pero pareciera que existe una especie de tratamiento político como si los territorios fuesen herméticos. Por ejemplo, que Valparaíso va por su lado, Viña del Mar va por su lado. ¿Existe una coordinación a nivel municipal entre los distintos territorios? ¿Se sientan los alcaldes a conversar estos temas y buscar soluciones en conjunto? ¿Cómo ves tú a nivel horizontal, si se quiere decir, la coordinación política? o sea, la posibilidad de coordinarse está. Por eso te digo que es un problema que es de orden político, no es un problema hoy en día tanto de orden administrativo, porque la verdad que si los alcaldes quieren coordinarse, lo pueden hacer, nada los limita. Ahora, aquí el problema mayor está dado entre el Ejecutivo, el gobierno central, el territorio regional y los alcaldes en términos de poder mejorar medidas de gestión y en términos de hacer llegar los recursos o implementar los programas de forma más veloz. Los municipios tienen mucha capacidad de acción operativa, de cobertura territorial, que a mi juicio hoy en día está siendo inutilizada. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Cuando los municipios hacen las campañas para el pago de las patentes, por ejemplo, despliegan
despliegan operativos bien interesantes que llegan hasta los barrios más lejanos. Entonces, uno se pregunta, bueno, si se hace eso en una campaña para mejorar los ingresos municipales y hacer que más gente pague las patentes, ¿por qué no se hace eso, por ejemplo, para la vacunación? Entonces, tenemos el caso de alcaldes como Lavín, que tiene un móvil que anda dando vuelta vacunando a la gente de tercera edad en sus hogares. Entonces, yo creo que en esta oportunidad ha faltado de parte del Ejecutivo la capacidad de entender que los municipios tienen una capacidad operativa, de cobertura del territorio, que es muy alta y que está siendo subutilizada. Pero yo creo que podemos llegar a eso al final. Me gustaría mostrar algunas cosas más, Max, si es posible. Sí, adelante. Ya. No, mira, y la segregación urbana en la región tiene dos grandes problemas. El primero está dado a nivel intercomunal, en donde tenemos comunas que se están especializando en recibir grupos de alta pobreza. Tenemos el caso de San Antonio, Quintero, Casablanca, cuyo casco urbano está creciendo prácticamente en base a proyectos de vivienda social. Son comunas que se especializan en recibir a grupos de bajos ingresos. Entonces hay un problema de segregación intercomunal muy importante. Esto es un problema de la globalización, donde aparece esto de los territorios ganadores, los territorios perdedores. Bueno, eso se visualiza en virtud de cómo se están distribuyendo los proyectos de vivienda social. Y tenemos un problema de segregación urbana interna, en el caso de Gran Valparaíso, que está caracterizado por la explosión de los campamentos, en donde también hay que poner mucho acento, porque son barrios que, dado que por sus condiciones urbanas precarias, tienen en invierno un aumento de todas las enfermedades que son respiratorias por las mismas condiciones urbanas que tienen. Cuando yo me refiero a que hay comunas que se están especializando en recibir vivienda social, está el caso de Quintero, este es un proyecto nuevo, pero casos como estos está lleno. No es que estos proyectos sean malos, de hecho acá este es un muy buen ejemplo de proyecto de vivienda social respecto a lo que se hacía antes. El problema es que es la concentración homogénea, la concentración masiva, la homogeneidad social. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que es la segregación del Gran Valparaíso, este mapa facilitado por Atisma Estudio Urbano, un amigo Iván Pouge, donde se grafican los distintos segmentos socioeconómicos que ocupa la Asociación de Investigadores de Mercado, el segmento ABC1, C2, C3, D y E, en el territorio de Gran Valparaíso. Y básicamente aparece que la distribución se da en base, primero, al problema de urbanización que tiene Gran Valparaíso producto de su topografía. Entonces, de acuerdo a eso, lo primero que uno ve es que aparece una cuña de altos ingresos que se configura desde el centro de Viña del Mar hacia Concón y Reñaca, básicamente, y esta cuña de altos ingresos responde básicamente a la localización en el centro de Viña del Mar, o sus barrios pericentrales, y el acceso al borde costero, son los dos principales factores de plusvalía. Después vemos las clases medias que han emigrado del centro de Viña y Valparaíso hacia Quilpué y Villa Alemana en un primer momento, y hoy en sectores bien específicos de Playa Ancha, de Placeres, de Reñaca Alto, de Los Pinos de Quilpué y también de Curauma. Ahora, el problema de esto es que al salir expulsadas las clases medias de las áreas tradicionales del Gran Valparaíso y localizarse en las mesetas, en los cerros y en zonas más distantes, se reduce el suelo que puede recibir vivienda social, ¿ya? Y como se reduce el suelo para vivienda social, los proyectos de vivienda social dentro del Gran Valparaíso se acaban, y eso es un factor clave que explica la aparición de los campamentos en Viña del Mar y Valparaíso, porque la aparición de los campamentos en torno al centro de Viña y en torno al centro de Valparaíso responde básicamente a la falta de vivienda social bien localizada. Hay un trabajo que hace Iván Pouge con Óscar Figueroa en el año 2013, donde demuestra que el decil más pobre de Santiago gasta más del 70% de sus ingresos solo en moverse. Es decir, el gasto en movilización es muy importante para los sectores de bajo ingreso, y eso es lo que explica que en la medida que la vivienda social ha sido impulsada cada vez más lejos de los centros de empleo en Valparaíso y en Viña del Mar, hayan ido creciendo los campamentos. El problema de los campamentos es que si bien por un lado es la solución informal de las personas de bajo ingreso y les permiten vivir cerca de los centros de empleo,
por otro lado, hacen que estas personas se localicen en zonas de alto riesgo ambiental, riesgo de remoción en masa, riesgo digamos, de desprendimientos de tierra, en fin. Entonces, esa es la contraparte compleja del crecimiento de los campamentos. Ahora, tú recién me preguntabas respecto a si en el Gran Valparaíso y en la región podía darse un problema de guetos De quietos verticales. verticales. Sí. Voy a salir de la presentación para poder explicar esto de forma más, digamos, más coloquial. Ya. Tú recién me preguntabas por el problema de los guetos verticales, si se podía dar este fenómeno en la región de Gran Valparaíso. No se podría dar de la forma que se ha dado en el Gran Santiago por lo siguiente. No están las condiciones de los instrumentos de planificación que sí están en Santiago que permitieron esta situación. Básicamente hay que recordar que en el caso de Estación Central hay un problema de desregulación. Estación Central no cuenta con un plan regulador comunal propio y por tanto se ocupan las normas de carácter supletorio que tiene el plan metropolitano de Santiago, ¿ya? El plan regulador metropolitano de Santiago. En el caso de la comuna de Santiago Centro, en los años, a principios de la década del 2000, producto de la política de renovación urbana que se había ido implementando, y se implementa Rabinet, que entre paréntesis es una política en todo caso exitosa en términos de que trae gente a Santiago, se modifica el plan regulador y se elimina lo que es la norma de densidad, ¿ya? Y además se permiten placas de sobre 30 metros, en fin, entonces hay un problema de desregulación fundamentalmente que no está en los planes reguladores del Gran Valparaíso, ni siquiera en el plan regulador de Viña del Mar, que tiene las zonas más densas en la zona de renovación urbana del Centro Oriente. Entonces, ahí hay un primer hecho claro, ¿no? Los instrumentos de planificación no permiten que en las zonas céntricas hayan estos problemas de hipertrofia edificatoria que se traducen en los famosos guetos verticales. Segundo, los centros centro de Gran Valparaíso, que se divide entre el centro de Valparaíso y el centro de Viña del Mar, son más pequeños, producto de las dificultades topográficas, y tienen una competencia también muy fuerte, no solo por la actividad inmobiliaria residencial, sino también por la actividad inmobiliaria de equipamiento. Es decir, hay mucha demanda para organización de mall, de centros comerciales, de clínicas, en fin. Entonces, eso lo que hace finalmente esa competencia es que eleve el valor del suelo y finalmente eso es lo que impulsa a los segmentos de clase media, porque en realidad los guetos verticales es una consecuencia extrema de la demanda de las clases medias por acercarse al centro de Santiago, que es donde están las oportunidades. En este caso, eso no sería factible en el centro de Viña del Mar por los enormes valores del suelo y por los instrumentos de planificación. Entonces, eso es lo que bloquea la posibilidad que se instalen. Marcelo. Pero hay otro fenómeno que es que además, en el caso del centro de Valparaíso, tiene condiciones ambientales que están muy deterioradas, entonces tampoco es atractivo para las empresas. O sea, Pero aparte, más que no sea atractivo para la clase media, también se puede decir que hay poca oferta habitacional en Valparaíso Comuna. Pienso, por ejemplo, en el sector del Almendral, que si uno piensa en que una de las soluciones a la segregación es acercar la vivienda a los centros urbanos, a los servicios públicos, uno debiese pensar en una planificación territorial más inteligente, propender a que ciertos sectores cercanos a dichos centros tengan mayor densidad poblacional. ¿O sí, no? estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero justamente en el caso del Almendral las condiciones ambientales que tiene están tan deterioradas que de todas formas sería muy difícil que tú lograras localizar vivienda de clase media solo por la acción del mercado. Habría que hacer un esfuerzo estatal gigantesco. ¿Cómo? Para Disculpa, el poder... último. ¿Perdón? No escuché muy bien el último. ¿No se podría, aparte de la condición ambiental? Las condiciones ¿Más? ambientales hacen que sea un lugar tan deteriorado que no es atractivo.
Ya, Entonces, perfecto. por la mera acción del mercado, es decir, que tú desregularas el centro de Valparaíso para permitir que se instalaran, por ejemplo, torres de vivienda de clase media. eh, Sin embargo, sería muy difícil por las condiciones ambientales que no lo hacen un lugar atractivo. No te olvides que también hay detrás de la necesidad de vivienda, también hay una demanda por calidad de vida, por seguridad, por entorno seguro. Entonces, Claro, eh, para poder transformar, por ejemplo, el Almendral en una zona de segmentos medios importante, que yo creo que es una política adecuada, el esfuerzo que tiene que hacer el Estado para mejorar las condiciones del entorno, el espacio público, las condiciones de seguridad son muy grandes. ¿Ya? Entonces, lo que genera eso es que el precio del suelo en los centros se reduzca mucho más, porque en la práctica tú tienes un solo centro atractivo para vivienda, que es el centro de Viña del Mar. Porque el centro de Valparaíso no cuenta porque sus condiciones ambientales son muy deterioradas. Entonces, eso es lo que básicamente impide la proliferación de guetos verticales en los centros. Ahora, el problema de la densificación hoy en día en el Gran Valparaíso está más que nada localizado en los nuevos barrios de clase media, eh, porque ahí se dan problemas de orden más que nada funcional, porque básicamente cuando se densifican barrios eh, que eran periféricos, que están lejos de los centros, tú aumentan los viajes y aumentan los viajes en medios privados, y eso es lo que te genera un colapso de toda la red vial y sobre todo los puntos de acceso a la zona céntrica. Yo te quiero mostrar una lámina para identificarte ese fenómeno. Permiso. Eh, este, esto que está acá es una imagen del Gran Valparaíso. Lo que está en rojo son todos los distritos censales que crecieron, que aumentaron de población al censo del 2017 respecto al 2002. Y fíjate que dentro de esto hay muchos barrios de nueva clase media, esta clase media emergente. Está, por ejemplo, el sector de Santos Bosa en Valparaíso, está el sector de Los Pinos en Quilpué, que ha tenido una explosión gigantesca, está también el sector de Yoto Sur, en el límite entre Villa Alemana y Quilpué, está el sector de Reñaca Alto en Viña del Mar, y está el sector de Curauma en Valparaíso. Entonces, todos estos barrios que concentran gran parte del crecimiento metropolitano al año 2017 son barrios de clase media que se densificaron y todos tienen la característica de estar adyacentes a los grandes proyectos viales que se construyen en los 90. Entonces, ahora, el problema de esto, esta es una imagen de Los Pinos, por ejemplo, que era un barrio que hace 10 años era de vivienda de 2 pisos, de casa de 2 pisos. Esta es otra foto que saqué de Google, los Pinos al lado del enlace del troncal sur, Los Pinos de Quilpué. El problema de esto es que al densificar barrios que antiguamente eran periféricos, tú terminas generando un problema de congestión porque aumentan los viajes largos hacia los centros de empleo que están en Viña y Valparaíso, y esto además se hace en medios claro. privados. Por eso tienes un problema de congestión. Pero no tienes un problema hoy en día de lo que se llaman los guetos verticales. El problema en el Gran Valparaíso está fundamentalmente en los campamentos, en la explosión de campamentos y en la población expuesta a riesgos ambientales producto de la precariedad de estos asentamientos. El Gran Valparaíso es la conurbación que tiene mayor cantidad de crecimiento de campamentos, y en Chile ocurre un fenómeno que es bien complejo, y que a pesar de que ha habido crecimiento económico, han aumentado los campamentos. A pesar de que crece la clase media, aumentan los campamentos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque a medida que hay crecimiento económico, pero este crecimiento no es canalizado por las obras de planificación, la riqueza tiende a concentrarse y se producen estas desigualdades y se producen estos problemas de falta de acceso a la vivienda bien localizada de calidad. ¿Ya? Entonces, si uno pudiera resumir las tendencias de localización de vivienda en Gran Valparaíso, uno puede verificar que hay un proceso de densificación en 2002 en adelante. El 90% de lo que se construye hoy en día es departamento. Esto está caracterizado por un aumento de valor del suelo en las zonas céntricas y en el borde costero, producto del aumento de la demanda que hay ahí, que a su vez produce una impulsión de los segmentos medios desde la zona céntrica y pericéntrica hacia la periferia. Se densifica la antigua periferia, por ejemplo, Becarreño, por ejemplo, Villaga Alto, por ejemplo, Los Pinos, se reduce la oferta para vivienda social y explotan los campamentos. Yo creo que ese es el principal problema
en temas de segregación social que tenemos en Gran Valparaíso, y ahí también hay que poner un foco importante. O sea, no hay solo un problema de informalidad laboral, sino que también hay un problema de informalidad en términos de vivienda. Ahora, tú recién me preguntaste ya respecto a medidas de mediano y largo plazo. Yo creo, voy a salir de la presentación. Yo creo, Maximiliano, que aquí claro, hay que distinguir en el mediano y largo plazo, y tal como lo dice Iván Pobúgero, que es una muy buena columna en La Tercera, el esfuerzo del Estado debería estar focalizado en mejorar el estándar de la vivienda de clase media y de la vivienda social, en términos de tamaño, en términos de acceso a áreas verdes, en fin, en términos de equipamiento, y también hay otro esfuerzo que es acercar las viviendas a la zona céntrica, que es lo que tú decías recién. Eso por un lado. Y hay un segundo esfuerzo que tiene que ver con equipar los barrios periféricos justamente para mejorar la calidad de vida y evitar un número importante de viajes al centro. Yo creo que esos son dos esfuerzos que puede hacer el Estado en el mediano y largo plazo. Ahora, el esfuerzo que hay que hacer para eso es gigante y requiere que el Estado profundice sus capacidades de coordinación y de dirección, porque tampoco se puede hacer solo con la acción del mercado. Aquí el Estado tiene que tener un rol activo, si no, esto no se puede hacer. Eso en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, hay una acción urbana que es importantísima, que es controlar el comercio informal, porque como ya discutimos, puede ser un fenómeno que puede acelerar el contagio. ¿Ya? Y eso ya tiene que ver con otro tipo de medidas. Marcelo, otra. Sí. ¿Cómo es el diálogo entre lo que es el sector privado y lo que es la institucionalidad del Estado? En el sentido de que cuando uno analiza tu problema, tú ves que existe una planificación inteligente, alguien que diga, que ponga estos datos sobre la mesa, que trate de darle una conducción política pertinente, ya sea hablando con los actores con los actores relevantes, tanto alcalde, intendente, empresario del rubro inmobiliario. ¿Tú ves que existe una intención de trabajar en conjunto o tú ves que existen ciertos conflictos de intereses que impiden avanzar en una mayor integración territorial? Mira, yo siempre he visto que hay una buena voluntad de trabajo entre el sector privado y el sector público. Además, el sistema de vivienda social que tenemos en Chile se basa en la interacción público-privada. Por lo demás, siempre se ha basado. Hay un mito sobre los 60, que el Estado hacía esto u otro. El Estado lo que hacía en los 60 lo hacía en gran parte con el financiamiento de privados. Lo que pasa es que la organización de los privados era distinta. En esa época existían las cajas, en donde los trabajadores ahorraban y a través de eso se construían los grandes proyectos. Y lo que hacía el Estado era coordinar esos recursos y coordinar los esfuerzos. Por lo demás, la vivienda social de los 60 era una vivienda que en realidad era de clase media. Era una vivienda que estaba dirigida a trabajadores que tenían empleos continuos, que no tenían lagunas de empleo y que podían ahorrar y que generalmente estaban agrupados en torno a los grandes servicios del Estado o a las industrias. ¿Ya? Sí, El sistema de vivienda social que nosotros tenemos hoy en día, que parte en los 80, que ha sido mejorando, por cierto, es un sistema de vivienda social que atiende a los segmentos de bajos ingresos. ¿No? Hay una diferencia bien relevante y que hoy en día le otorga un subsidio a las personas, que implica que no tienen que endeudarse, solo tienen que tener un ahorro básico. ¿Ya? Dicho eso, yo creo que hoy en día el mayor conflicto no está tanto en la relación público-privada, que, insisto, siempre ha existido, sino que está dado a nivel de lo que es la ciudadanía, porque existe una enorme desconfianza de la relación público-privada. Entonces, gran parte de la gestión que puede hacer el Estado con claro, los privados, ¿sí? te Gran parte de pregunto la... esto, te Sí, pregunto esto también, por ejemplo, porque en esta región durante los últimos años los conflictos inmobiliarios han sido bastante emblemáticos. Pienso, hace algunos días salió el tema del proyecto Parque Pumpín. sí.
que es un proyecto que lleva ya durante años en una conflictividad público-privado. También no pareciera, si tú ves que ese tipo de conflicto se puede seguir replicando o si es necesario cambiar una estrategia. Por eso te hablo de tratar de pensar en conjunto proyectos que sean para el beneficio de la región, porque por una parte, si bien es cierto que necesitamos por un lado eh, poner a salvaguarda ciertos bienes jurídicos o ciertos bienes que son valiosos, como la vista, el patrimonio cultural, también es cierto que de cierta forma necesitamos también aumentar la oferta de viviendas, principalmente en centros que se encuentran cercanos a infraestructura, a servicios Sí, públicos. Entonces, ¿cómo hacemos como para poder compatibilizar dos bienes, dos valores que por los medios, muchos alcaldes o muchas autoridades, también del rubro privado, empresarios, hacen verlo como si fuesen contrapuestos, cuando en verdad son completamente compatibles? sí, mira, yo justamente lo que estaba planteando es que hoy en día hay un tercer actor que rompe con mucha fuerza, que es la ciudadanía, que rompe de múltiples formas, entre ellas las redes sociales, donde la ciudadanía pide mucha más participación en las decisiones del territorio, pide relaciones mucho más horizontales, menos verticales, ese fenómeno de las redes sociales está muy instalado, pide mayor transparencia, pide una mejor ejecución del gasto presupuestario, o sea, que los recursos se gasten de mucho mejor forma. Y entonces es este actor el que hoy en día desconfía de la relación entre el sector público y el sector privado. Y como tú bien pones el ejemplo del caso de Jardín Pumplín, ahí es evidente, porque fíjate que el caso de Jardín Pumplín se podría haber abordado con un plan maestro que incorporara a la ciudadanía desde el principio. Porque la verdad es que cuando tú analizas el proyecto final ahí en Jardín Pupín y la antigua cancha de la Adolfo Ibáñez, tú ves que el proyecto ocupa una superficie bastante reducida del predio total, o sea, hay mucha superficie libre, y tú ves que además los edificios son de altura mediana, o sea, desde el punto de vista de lo que es un proyecto inmobiliario, o lo que son los proyectos inmobiliarios tradicionales, sobre todo en segmentos medios, tú podrías decir que es un proyecto bastante moderado. Entonces la pregunta es, si se dejó tanto espacio y si se edificó de forma moderada, se proyectó edificar de forma moderada, ¿acaso eso no se podría haber reorganizado de otra forma, de manera tal de incorporar lo que la ciudadanía estaba pidiendo? Y la forma de hacer eso era a través de un master plan que hubiera incorporado a la ciudadanía desde el principio. Porque ese proyecto hoy en día, perfectamente, si tú lo pones, lo metes a un taller de diseño urbano, por ejemplo, se podría reagrupar. Podrías reagrupar los edificios, podrías liberar ciertas zonas y podrías haber mejorado bastante la convivencia con la comunidad. Entonces, ahí es bastante triste lo que termina pasando, eh, porque el proyecto se termina judicializando y se pierde una oportunidad de lograr algo positivo para todos. ¿Ya? Entonces, a mí me parece que aquí falta un tercer actor, que es la ciudadanía, que es irrumpido, hay que mejorar la forma como este actor participa, porque tiene que tener una participación verdaderamente democrática, no capturada por algunos intereses, que eso también ocurre. Y, y entonces de esa forma se puede mejorar la relación entre público y privado. Esto que estábamos hablando de acercar viviendas a las zonas céntricas donde hay infraestructura vacante, no se puede hacer, insisto, solo con el mercado, tiene que hacerlo el Estado a través de planes maestros, y con una capacidad de coordinación y dirección mucho mayor. Y eso Bueno, yo toca... precisamente en este punto, lo que viene siendo el ordenamiento territorial, en que a mí me da la impresión, no sé qué opinas tú, de que, volviendo un poco al tema de los futuros gobernadores regionales, que viendo estos problemas que son intercomunales, que requieren planes maestros, supongo también que requerirá lo que tú has hablado en otra oportunidad, como mucho músculo técnico. eh, es deseable que estos temas se vean a nivel regional y en ese sentido es un avance o puede ser un avance la figura del gobernador. Yo creo que en el largo plazo la figura del gobernador
y con su nueva institucionalidad es un avance, un avance. Eh, a pesar de las brechas que van a persistir entre la institucionalidad, los recursos y el músculo técnico que va a tener el gobernador y el gobierno central. ¿Ya? Todos sabemos ya, por ejemplo, que los CEREMI y todo el presupuesto sectorial se quedan del lado del gobierno central. Pero aún así, hay algunos elementos que son bastante interesantes, con lo cual aparecen de la mano del gobernador regional, como por ejemplo un plan de ordenamiento territorial, como por ejemplo un plan de transporte, como por ejemplo la facultad del encargado de las áreas metropolitanas de revisar los planes de transporte que haga el Estado a través del Ministerio de Transporte y a través de la SEC. ¿Ya? Entonces, yo creo que sí hay avances sin duda. No podría desconocerlo y creo que en el largo plazo hay que funcionar con esa institucionalidad. ¿Sí? No lo veo de otra manera. Ahora, también hay que tener cuidado con hiperpolitizar este debate y que la figura del gobernador regional se transforme en una figura que solo le interese generar presión política sobre el gobierno. Eso también es un riesgo. ¿Ya? Claro. Eh, Y, yo espero que el gobernador regional sea una figura que se empodere de los nuevos elementos que le entrega la legislación y los ocupe para equilibrar las políticas públicas del Estado y mejorar, digamos, su bajada territorial. y a nivel constitucional, Marcelo, ¿tú crees que el tema de la vivienda va a ser un tema totalmente discutido o que se vaya a poner en el centro de la discusión constitucional? Mira, voy a mostrar una lámina que tenía al respecto. Ya hablamos, permiso, ya hablamos de que en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, se puede mejorar la problemática sanitario-ambiental, mejorando el estándar de vivienda, acercándolo a los centros y mejorando los barrios periféricos, todo ello de la mano de la coordinación del Estado. Eh, pero en un plano más estructural, mira, yo no soy experto constitucional, yo soy arquitecto, pero yo creo que hay 4 elementos que hoy en día rozan el debate constitucional y que son estructurales para definir los problemas que tiene la institucionalidad urbana para hacerse cargo de los problemas del territorio, valga la redundancia. ¿Ya? Estas causas, que son 4 y que empantanan la institucionalidad urbana, como decía recién, tienen algunas de ellas algunas implicancias constitucionales. La primera de ellas es el enfoque subsidiario. Si bien el concepto de subsidiariedad no aparece en la Constitución, es decir, en un artículo, está definido el Estado subsidiario, entiendo. Sí, este está colocado de forma implícita en varios subartículos. Ahora, en la práctica, el abuso del enfoque subsidiario se traduce en que el rol del Estado queda en segundo plano en la gestión urbana y eso no es bueno. Nuestros 2 principales ministerios de la ciudad, que son el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Transporte, basan el 70% de su presupuesto, más del 60% de su presupuesto lo basan en subsidios. Y eso es bien complejo porque los subsidios, como se ha demostrado, son buenos para algunas cosas y malos para otras. Y entre los problemas que tienen es que los subsidios no cambian tendencias, sino que mantienen las tendencias existentes. Entonces, si las tendencias existentes son malas, mediante la acción de los subsidios, mediante la acción de las políticas subsidiarias, estas tienden a mantenerse. Por ejemplo, si tú tienes segregación urbana, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con la política subsidiaria de vivienda es que se ha seguido financiando la segregación urbana. Si tú tienes una mala calidad del transporte público, lo que ha ocurrido con la política subsidiaria es que se ha terminado financiando una mala política de transporte público. Se termina financiando a los buses, por ejemplo, sin que estos hayan mejorado sus estándares de calidad. A pesar de que el Estado gasta cada vez cifras más grandes en subsidiar los buses, y a pesar de que estos pierden, y cada año pierden usuarios que se transfieren a los medios privados. ¿Ya? Eso es bien impresionante. El gasto en subsidio de buses sube en la región, pero los usuarios de transporte público disminuyen. Yo no sé cuál es la racionalidad de esa política hoy en día.
Ahí tenemos un problema con el abuso del enfoque subsidiario, en donde el Estado tiene que tomar un rol más activo y eso roza la discusión constitucional. El otro problema importante es la fragmentación institucional. Chile es un país en donde los problemas urbanos son decididos por muchos ministerios. No solo está el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, también está el Ministerio de Obras Públicas, está el Ministerio de Agricultura, está el Ministerio de Desarrollo Social, en fin, el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, eso genera un problema de multisectorialismo, de fragmentación institucional que vuelve muy difícil la gestión. En los años 60, yo no creo que volvamos a los años 60, pero en los años 60, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas concentraba la función de transporte y concentraba la función de planificar. ¿Y cuál era la virtud de eso? Que los instrumentos de planificación tenían los proyectos de transporte, iban acompañados los proyectos de transporte con una enorme posibilidad de realizarse y con una cercanía a la realidad bastante grande. O sea, toda la red de metro que hoy en día vemos que se está materializando se planifica en el plan metropolitano de Santiago en la década de los 60. ¿Ya? Entonces hay un problema de fragmentación institucional. Hay otro problema que es más técnico, que puede que no roce la discusión constitucional, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Inversiones, que es que define las metodologías para asignar los recursos que se gastan en la ciudad por parte del sector público. Las metodologías que ocupa el Sistema Nacional de Inversiones tienen un carácter hoy en día muy reduccionista, les falta la complejidad para poder abordar los problemas urbanos. Entonces, tienen que cambiarse las metodologías, tienen que mejorarse, tienen que volverse más complejas, porque de lo contrario, hay muchos problemas que se nos van a seguir quedando afuera. ¿Ya? Esto, si bien no es materia del debate constitucional, o puede que no sea materia del debate constitucional, sí es un problema estructural que es bien profundo, ¿ya? En términos de lo que es el Estado chileno. Y hay un cuarto elemento, que está abajo, que es el centralismo, que por supuesto que toca la materia constitucional. Como ya sabemos, Chile es un país que no solo es centralizado, sino que además es hiperpresidencialista, y eso complica mucho la gestión en el territorio, sobre todo aquello que está fuera de Santiago, y eso lo comprueba la diferencia que hay en inversiones entre Santiago y el resto de las áreas metropolitanas y el resto de las regiones. Entonces, en la práctica, en el debate constitucional, en el debate constitucional podrían tocarse lateralmente algunos o todos estos elementos. Yo creo que la gran pregunta del debate constitucional es el rol activo del Estado. ¿Cuán más activo hacemos el rol del Estado? Y en el caso de la ciudad eso es clave. Tener un Estado más activo es muy importante, porque con el mero juego de la oferta y la demanda no vamos a cambiar los problemas que tenemos. Ahora, y con esto termino las láminas que traje. Hay algunas prácticas de la buena planificación urbana que se pueden aplicar en política pública. La planificación urbana tiene la virtud de que a lo largo de la historia ha fracasado mucho y ha tenido que reinventarse muchas veces, ¿ya? Y eso nos permite tener, a quienes estamos en el ámbito de la planificación urbana, nos permite tener algunas experiencias respecto a lo que sirve y a lo que no sirve. Algunas lecciones, ¿ya? Yo podría rescatar 4 cosas de lo que hoy en día se entiende como una buena práctica de la planificación, y que se puede adaptar a la política pública. Lo primero es fijar la planificación en el tiempo presente, es decir, orientarla a la acción. Esto es bien relevante porque muchas veces las políticas públicas se basan en elementos, digamos, instrumentos que hacen futurología, que se fijan en escenarios que en realidad nunca ocurren. Yo podría poner un ejemplo en el Prembal, cuyas proyecciones de crecimiento urbano no se cumplieron. El Prembal decía que Viña del Mar y Valparaíso se iban a despoblar, y que Quilpué y Alemán y Concón iban a crecer de manera impresionante. Y eso no es lo que ocurrió. Si bien Quilpué y Alemán y Concón crecieron mucho en los 90, a partir del 2002 en adelante, lo que crece más es Valparaíso y Viña del Mar, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con la tendencia que tiene el Estado a generar instrumentos que hacen mucha futurología. Hay que tratar de orientarse en el presente, y eso implica orientarse a la acción, a actuar rápidamente con las herramientas que se tienen. Lo segundo es que las acciones del Estado tienen que tratar de ser descentralizadas, tienen que focalizarse en los procesos locales y regionales. Recién hablábamos, por ejemplo,
de esta oportunidad perdida que hay, de la cobertura territorial que tienen los municipios en sus capacidades operativas. Yo creo que al Estado le ha faltado ocupar la capacidad operativa de los municipios, de verdad, es muy grande, para llegar hacia esas áreas que están más alejadas, como por ejemplo para atender en una pandemia a aquellas personas que no se pueden mover. Lo tercero es incorporar procesos de intercambio y negociación de conocimiento, y esto es lo que ocurrió con la mesa social que se armó en el Ministerio de Salud, en donde finalmente actores tan visibles como la presidenta del Colegio Médico, como el Ministerio, como el Ministro de Salud, más algunos actores científicos de la comunidad, en fin, se ponen de acuerdo en algunos principios básicos para sacar adelante la pandemia. Yo creo que esto es muy importante. Y por último, incorporar el aprendizaje social, y esto va a ser bien relevante para nosotros porque la verdad es que se ha criticado mucho al gobierno porque se dice que el gobierno tiene una preferencia por la economía. Y yo creo que eso es una visión errada, porque la verdad es que si tú miras la calle, la gente de bajo ingreso hace rato que está en la calle, porque para ellos la economía es un asunto del día a día. Entonces, hasta que no salga la vacuna, nosotros vamos a tener O sea, que... como comentaban algunos, disculpa Marcelo, como comentaban Sí, muchos también expertos, economistas también, que muchos se sintieron aludidos con esta dicotomía que muchos políticos hablan entre la salud y la economía, y hay que también tener en cuenta que hay gente que se muere de hambre y que las personas que no están en condiciones de hacer cuarentena total, que es la que, dentro de que, lo que me incluyo, que tengo la suerte de estar acá, no tener que salir todos los días a la calle, al comercio informal para poder sobrevivir, pero esas personas necesitan salir. por Y, si supuesto, no, y no solamente necesitan salir, sino que también viven en condiciones de hacinamiento en que nosotros les decimos a ellos que es en su casa porque es por su salud, pero también le estamos produciendo no solamente daño a su economía familiar, sino también problemas de salud mental. claro. Bueno, claro, de salud mental, de violencia intrafamiliar, por ejemplo, también. Claro, entonces, porque también yo entiendo que el Estado está destinando recursos a los hogares de bajo ingreso para poder llevar de mejor forma la cuarentena, pero el Estado no puede hacer un esfuerzo eterno en esto, ¿ya? Entonces, yo no sé cuánto podemos aguantar de esta forma. Entonces, si bien yo soy partidario de aumentar los recursos y que ojalá existiera algún tipo de subsidio que se focalizara en aquellas familias que dependen del mercado informal justamente para que no tengan que trabajar en la calle, yo soy partidario de eso. Este es un esfuerzo que tiene límites, por supuesto, sobre todo en el tiempo. Y entonces, mientras no aparezca la vacuna, tiene que haber un proceso de aprendizaje social en donde nosotros entendamos cómo funciona el mundo informal y podamos focalizarnos en él para poder detener, digamos, escenarios de contagio más graves, ¿ya? Entonces hay que poner mucha atención en lo que está pasando en el mundo de la informalidad, en el mundo de los segmentos más vulnerables. Hay que determinar muy bien cómo se mueven, cuáles son los problemas, y a eso me refiero con tener un aprendizaje social, es decir, para poder focalizar programas correctamente en ello, porque vamos a tener que convivir con el virus hasta que nos salga la vacuna. Eso es lo que yo te podría decir. Marcelo, Marcelo, para ir cerrando la conversación, a tu juicio, entonces, atendido la situación en que estamos actualmente como región, en el confinamiento, ¿tú dirías que las cosas se están haciendo bien? ¿En qué aspecto podríamos mejorar? Necesitamos mayor acompañamiento de aquellas familias que viven en estos sectores precarios, que tú nombraste que en un principio que eran 6 lugares focalizados. Necesitamos más acción del Estado ahí. Dejemos las cosas como están. ¿Cuál es tu opinión como a modo de conclusión de hacia dónde debe seguir la región a nivel para poder enfrentar esta pandemia con éxito? Mira, yo creo que hasta ahora el gobierno lo ha hecho razonablemente bien, ¿ya? Pero también hay que insistir, el virus entra por las comunas de altos ingresos, donde la gente puede hacer cuarentena y donde además tiene acceso a la salud privada, que es de mejor calidad, ¿ya? El virus ahora salta a las comunas de bajo ingreso, penetra en los barrios donde hay tres factores, que son el hacinamiento, los viajes al centro
y la dependencia del mercado informal. Y entonces nosotros ahora vamos a ver, eh, vamos a tener el verdadero test como Estado frente al impacto del virus. ¿Ya? Porque el virus está entrando en barrios, en comunas, en donde el comportamiento es totalmente distinto a las comunas de altos ingresos. ¿Ya? Claro. Y por esa razón, yo creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo enorme por entender cómo funciona, primero que todo, cómo funcionan estos barrios, cómo funcionan estas comunas. Segundo, tratar de tener instrumentos económicos, financieros, que respondan a esta realidad. Y tener medidas adecuadas también a esa realidad. Y eso implica trabajar de forma mucho más afiatada con los municipios, que son quienes mejor conocen la realidad territorial. Eso es lo que te Perfecto, podría... Marcelo. Vamos a continuar, vamos a monitorear a ver si es que se cumplen esas condiciones y esperamos tenerte también una vez que pase todo este episodio, toda esta crisis sanitaria. Ojalá tenerte en persona para conversar los desafíos que se vienen en vivienda, transporte, urbanismo hacia el futuro, que se aproxima un debate bastante intenso. Muchas gracias, Max. Gracias a la Fundación Piensa por la invitación. La verdad es que es bastante apasionante debatir de estos temas. Muchas gracias. Sí, a mí se me pasó volando, ya más de una hora ya y me quería eternamente conversando, pero ya por una cuestión de tiempo hay que darle un cierre. Así que muchas gracias, Marcelo, y también muchas gracias a todos quienes están en sus casas, nos están escuchando y nos están acompañando y quedan invitados para todos los jueves a las 20 horas un nuevo diálogo Piensa. Chao, Muchas Marcelo, gracias. que Chao, estés muy bien. chao.